Duro golpe para Cucho Hernández y Betis, eliminados de Europa League tras caer 3-5 con Braga. Este jueves en el estadio La Cartuja, Braga sorprendió y venció 4-2 a Real Betis, imponiéndose 5-3 y logrando la clasificación a las semifinales de la Europa League. El Braga portugués, después de verse superado netamente en la primera parte por el Betis, borró en la segunda al equipo español y sorprendentemente le dio la vuelta al marcador del partido, 2-4, y de la eliminatoria, 3-5, para colarse en las semifinales de la Liga Europa, torneo del que se quedan apeados los verdiblancos cuando eran los claros favoritos para pasar y más tras el empate a 1 con el que acabó el encuentro de la ida. Sendos goles del brasileño Antony, M13, y del marroquí Abde, M26, hacían presagiar que el Betis tendría casi hecho el pase a sus primeras semifinales de la Liga Europa, pero antes del descanso acortó distancias el español Pau Víctor, y al comienzo del segundo tiempo el Braga impuso su ley y remontó ante un Betis desconocido, con tantos de Carvalho al minuto 49, del exmalaguista Horta, de penalti, al minuto 53, y del francés Gorby, al minuto 74. Ambos salieron con una cosa clara, que el que se llevara la eliminatoria se iba a encontrar en semifinales con el Friburgo, rival que se había quitado poco antes del medio al Celta en un emparejamiento en el que fue netamente superior, con victoria 3-0 en la ida y otra Vigo por 1-3. Pero antes de pensar en ese equipo se debía cerrar esta ronda, que llegó con el empate a 1 de la pasada semana en Braga, donde la formación que entrena el español Carlos Vicens hizo trabajar mucho a la que dirige el chileno Manuel Pellegrini. El Betis salió con todo, el brasileño Anthony Dos Santos, el colombiano Cucho Hernández y el marroquí Es Abde como tridente ofensivo. Y además tuvo a Isco Alarcón suplente tras su vuelta a una convocatoria casi 5 meses después de su lesión. El Braga contó como novedad con el joven mediocampista turco Demir Tignas, pero su goleador, el uruguayo Rodrigo Salazar, que no pudo ser convocado en la ida por lesión, en esta ocasión guardó su oportunidad en el banquillo al estar recién salido de una dolencia en los isquiotibiales, mientras que el senegalés Niakate y Diego Rodríguez fueron bajas al lesionarse precisamente en el encuentro de hace una semana. Fueron los locales los que quisieron hacerse notar desde el arranque con el favor de unas repletas gradas y la presión sobre el rival fue atosigante, lo que impidió al conjunto luso hacer ese fútbol combinativo y de toque que es el que le gusta. El Betis no esperó a que se cumpliera el cuarto de hora para hacer trabajar al buen meta checo Lukas Horníček, y si un remate de Cucho Hernández se fue fuera por muy poco, un minuto después Antony conectó de cabeza con el fondo de la meta tras un centro de Es Abde. La eliminatoria se desequilibró, y como en la ida, el Braga volvió a encontrarse con el infortunio de las lesiones, y así a los 20 minutos, el defensa alemán Bright Arey Mbey pidió el cambio y entró el joven brasileño Gabriel Moscardó. Los de Pellegrini se mantuvieron siempre por encima del rival, con la misma intensidad pese al tempranero 1-0, y así llegó el segundo 13 minutos después, ahora obra de Es Abde tras un servicio de Pablo Fornals, y pudo ser peor para los intereses lusos antes de cumplirse la media hora. En esta ocasión, el marroquí fue el que volvió a marcar, pero la jugada fue chequeada por el VAR, y el gol se anuló por un fuera de juego previo de Antony, por lo que de un posible 3-0 se pasó poco después al 2-1 con el tanto logrado para el Braga por el barcelonés Pau Víctor. El gol visitante fue propiciado por un encontronazo de cabeza entre los centrales verdiblancos, Marc Bartra y Diego Llorente, del que salió conmocionado el segundo, aunque se recuperó y pudo acabar una primera parte en la que el tanto reactivó a los portugueses, que hasta entonces habían hecho muy poco. En la reanudación se mantuvo esa reactivación de los de Carlos Vicens y Vítor Carvalho puso a los 4 minutos el 2-2, tras una salida en falso de Pau López para igualar otra vez la eliminatoria, pero el Braga no paró ahí, y poco después el marroquí Sofian Amrabat le hizo un inocente penalti a Tignas para que lo transformara el internacional luso y exmalaguista Ricardo Horta. Se perdió el Betis, los cambios no lo hicieron reaccionar, y todo al mismo nivel que el Braga se creció, hasta el punto de que a los 74 minutos el francés Jean-Baptiste Gorby logró el sorprendente 2-4 que los visitantes supieron aguantar ante un adversario desquiciado y con el norte pedido. Pasión popular, donde la camiseta pesa y la hinchada ruge.